Hola, muchas gracias por unirte a este audiolibro. Es un libro bastante importante para mí porque con él logré facilitar el trabajo de memorizar, a resumir la cantidad de datos a memorizar. Te puede servir para trabajar, para estudio o te puede servir para tu vida cotidiana. Así que comencemos. Lo único que necesitas para mejorar tu memoria es un palacio. Y ese palacio es como tú quieras que sea, porque ya es tuyo, aunque todavía no sabes que lo tienes. Además, tienes más de uno. ¿Quieres que te lo demuestre? En las siguientes páginas vas a aprender un método distinto para memorizar. Pero como es un método, hay que ser metódico. Tener paciencia, estructurar todo, seguir los pasos, practicar varias veces y cuando te encuentres cómodo o cómoda y lo hagas casi sin pensar, ponte a experimentar con el mismo método y cámbialo. Es fundamental que siempre sigas los mismos pasos al principio. No tengas prisa por memorizar rápido porque tu memoria no se creó rápidamente, sino a base de repetir las mismas cosas. Y esa misma idea es uno de los pilares de los palacios de la memoria. El 90% de la gente deja esta técnica después de intentar ponerla en práctica unas pocas veces. ¿Vas a ser tú ese 90%? Puedes seguir un resultado final asombroso. Si tienes en mente ese resultado que vas a obtener, las frustraciones que encuentres en el camino no son tan importantes. Prueba de nuevo la técnica y aprende de tus errores. Lo mejor que puedes hacer es empezar a usar el método. Si se aprende haciendo. Así que adelante. ¿Te parece encontrar en el palacio de tu memoria? ¿No te apetece entrar en el palacio de tu memoria? ¿Cruzas la puerta? ¿Qué es el palacio de la memoria? Número 1. Quizás te estás preguntando, ¿cómo es posible que ese palacio de la memoria sea tuyo desde siempre y no lo conozcas todavía? En la vida pasamos por alto mucha información porque la tenemos interiorizada de tal manera que accedemos a ella automáticamente. De hecho, nuestro cerebro no puede tener toda la información presente en todo momento, pero puedes mejorar cómo acceder a esa información y cómo memorizarla mejor. Cualquier técnica para mejorar la calidad y la cualidad de tu memoria va a mejorar las conexiones neuronales que hacen que tu memoria sea mejor, tan mágica como automática. Pero ninguna de esas técnicas es tan sorprendente como la del palacio de la memoria. Es la más profunda, la más revolucionaria y al mismo tiempo la más antigua. ¿Conoces la historia que cuentan los romanos Cicerón y Quintiliano? En la antigua Grecia vivió un famoso poeta lírico con un carácter muy particular, tan viajero como cosmopolita, tanto que abarcó todos los géneros. Se llamaba Simónides de Zeus y provocaba tanta admiración como rechazo. Se dice que un día, alrededor del año 500 a.C., Simónides estaba en un banquete con Escopas y su familia celebrando la victoria de los míticos gemelos Castor y Pólux en una batalla. Alguien le dijo a Simónides que saliera porque los gemelos le estaban esperando afuera y querían agradecerle una oda victoriosa que Simónides había escrito en su favor. El poeta salió a la calle y para su sorpresa no había nadie. Cuando se dio la vuelta, vio cómo de repente el techo del comedor donde había estado se derrumbó al instante.
Todos los asistentes menos Simónides murieron aplastados, de tal manera que no les podía reconocer. Cuando excavaron los escombros, Simónides pudo dar los nombres de los cadáveres, porque recordaba el lugar, loci en latín, donde estaban sentados antes de que saliera a la calle. El poeta usó su memoria para recolectarla a un lugar determinado donde había almacenado las imágenes de las personas. Esa terrible experiencia le sirvió para desarrollar la técnica del palacio de la memoria. Organizar el palacio es algo que la gente humana hace automáticamente, porque sigue unos principios de organización espacial. La memoria está hecha para recordar también de esta manera. Así que, ¿por qué no usar un lugar que conoces perfectamente para recordar otras cosas? La memorización basada en lugares permite equilibrar la habilidad natural de tu mente para organizar espacios en tu imaginación y sin esfuerzo. La idea para crear y usar un palacio es que utilices un lugar que ya conoces, familiar y no al azar o arbitrario, para crear una poderosa conexión que pueda revisitarse cuando se quiera y sin casi ningún esfuerzo. Como ya sabes cómo es ese lugar, los enlaces que hagas son más fuertes. Este es un método muy eficaz y rápido. Te va a costar muy poco recordar y repasar esos lugares porque tu mente conoce unos espacios determinados. ¿Te acuerdas de cómo es o era tu escuela y tu primera casa donde vives ahora? Con los palacios podrás usar mentalmente tu casa, casas de familiares o amigos, tu universidad, tiendas favoritas, hoteles, etc. Es importante que esos espacios que vas a utilizar no sean arbitrarios, sino familiares, aunque en un nivel más avanzado también pueden ser virtuales. Se profundiza más en el método 4M, se profundiza más en el método 4M, mucha más memoria y mejor. Entre paréntesis, mucha más memoria y mejor. Cuando Simónides recordó el comedor y los fallecidos, lo hizo porque había almacenado información en ese lugar conocido. El término de palacio de la memoria aparece por primera vez mencionado en una cita de San Agustín, 354-430 después de Cristo, en su libro Confesiones 10.8. Y vengo a los campos y espacios palacios de mi memoria, praetoria memoriae, donde están los tesoros de innumerables imágenes traídos a colocación de todo tipo de cosas percibidos por los sentidos. Si no te gusta el nombre del palacio de la memoria, crea otra palabra, creas más apropiada, como apartamentos, compartimentos o espacios de memoria. El caso es que en esta técnica debemos usar todos los sentidos o cuanto más mejor. Aparte de Simónides y San Agustín, la historia nos ha contado ya quién más usó espacios para recordar y estrategias de localización. Me refiero a maestros yoga mencionados por Karen Armstrong y tradiciones budistas similares explicadas por Michael Roach. Cuando meditas, recuerdas imágenes, aparte de crearlas en tu mente. De hecho, hay meditaciones específicas para recordar lugares y modificarlos. Estos son los palacios. También hay otros expertos de Inglaterra como el mago Harry Lorraine, pero volvamos a la práctica. Aunque se pueden crear palacios en lugares externos, incluso virtuales, en general es mejor centrarnos en sitios cubiertos que conozcamos muy bien. Aunque no te lo parezca, todos tenemos muchísimos lugares que podemos utilizar como palacios de la memoria. Solo hay que ponerse a repasarlos y practicar con ellos.
Por ejemplo, en mi caso recuerdo muy bien la casa familiar donde crecí hace 30 años o la casa de mis abuelos, al menos las habitaciones que tenían y cómo estaban situados algunos muebles dentro de cada habitación. No es necesario que recuerdes absolutamente todo, porque lo interesante es que si utilizas esos lugares como palacios de tu memoria, poco a poco empezarás a recordar más objetos que había donde ahora mismo no recuerdas nada en particular. Cuando decidas cuál va a ser tu primer palacio, vas a dividirlo en estaciones, como si fueran las paradas dentro de un viaje. Podrás hacer esos viajes para recordar sin esfuerzo la gente que había, sus nombres, conceptos abstractos, etc. Utilizar los palacios de tu memoria es un viaje que hace tu mente y como tal debe ser entretenido y divertido. Todo palacio tendrá dos clases de estaciones, macro y microestaciones. Las macroestaciones son las habitaciones más grandes donde se meterá información y las microestaciones son los objetos o mobiliario dentro de las macroestaciones. Una macroestación puede ser tu salón, por ejemplo. Dentro de esta macroestación puedes tener varias microestaciones relacionadas con los objetos que hay en esa estación, pero siempre puedes poner solo una cosa en cada estación. Recuerda que si no te gusta esta terminología y palabras, siempre puedes crear las tuyas. La comodidad usando esta técnica es más importante de lo que piensas. Número 2. ¿Cómo crear un palacio de tu memoria? Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Número 1. Punto número 1. Elige un lugar cubierto que sea tan familiar que lo puedas recordar en su totalidad y perfectamente casi sin pensar. Por ejemplo, la casa donde vives, haz un plano de ella, las habitaciones serán las macroestaciones y la que haya dentro de cada habitación serán las microestaciones. Añade tantos detalles como quieras. Los electrodomésticos que tienes en la cocina, los objetos encima del lavabo, del baño e incluso el pasillo. Después asociarás un recuerdo a cada microestación, por pequeña que sea. Harás esa asociación de una determinada manera para que cuando luego quieras recordarlo y recuperar lo memorizado sea la manera casi instantánea. Pongamos el ejemplo del apartamento casa donde crecí. Se parecía al siguiente dibujo. Los rectángulos son las puertas y los rombos las ventanas. Cuando crees tu palacio de la memoria, para recordarte de él debes seguir un orden estratégico, un círculo y, en el sentido de las agujas del reloj, en mi ejemplo lo recordaría empezando en la terraza, la habitación, el baño, etc. En tu caso, decide el orden en el que quieras recordar la estructura de tu palacio, pero asegúrate que siempre es en el círculo y en el sentido de las agujas del reloj. Puedes memorizarlo en el sentido contrario, pero siempre hazlo de la misma manera. Esto es solo para recordar la estructura del palacio y las macroestaciones que hay en él. Ahora realizaremos un viaje dentro del palacio pasando por todas las macroestaciones que no tienen que seguir el mismo orden sin otros principios y si al crear tu palacio en general siempre lo recuerdas en círculo y en el sentido de las agujas de reloj, no vas a tener que pensar el orden en el que están las habitaciones, por ejemplo. Te toca a ti. Dibuja el plano de tu casa, aunque sea de manera tosca. Numera las habitaciones en círculo y como si fueran las horas de un reloj, acabas de poner la primera piedra para la creación de tu primer palacio de la memoria. Conecta todas las habitaciones como si pasearas por dentro de la estancia. Utiliza una línea para unir las habitaciones, pero hay que seguir cuatro reglas clave. La primera regla es que no te quedes atrapado en una habitación sin poder salir. Siempre hay que encontrar una estación de la que puedas partir, que al mismo tiempo no te permita pararte o pasar por ella otra vez. Muchas de las personas a las que enseño este método
me cuentan que el primer lugar para empezar cualquier palacio, si es una casa, es el baño, porque desde ahí se puede ir a cualquier lugar. Bromas aparte, normalmente el baño solo mira hacia afuera y te permite no tener que volver por él. Al contarle esta técnica por primera vez a la gente, tendemos a imaginar nuestro palacio haciendo el mismo recorrido que haríamos si lo describimos a alguien desde la puerta principal hacia adentro. ¿Puedes describirte tu casa ahora mismo? Te invito a que lo hagas para desaprender lo que hay que hacer. La mayoría de las veces empezamos desde la puerta, sigue adelante y describe las habitaciones. Cuando llegues a la última habitación, que no tiene que ser un baño, detente y ahora describe todo lo nuevo desde ahí, hacia afuera. Segunda regla, no te cruces con tu propio camino. Repasa de dentro hacia afuera el plano mental que has hecho de tu palacio, tu apartamento, escuela, oficina, etc. y la línea con la que has conectado la mayoría de las estancias y estaciones. Lo importante es que no debes cruzarte con tu propio camino cuando salgas de una habitación y pases a otra. Quizás te estás preguntando cómo puedo no cruzarme con mi propio camino si entro en un baño. Por ejemplo, si al salir de él tengo que pasar por donde pasé para llegar al baño. Bueno, levántate y ve hacia ese lugar. Ahora bien, no entres y mira el interior del baño desde ahí. Contesta esto a tu pregunta. Para no cruzarte con tu propio camino, recuerda que no tienes que entrar mentalmente en todas las habitaciones. Quédate solo en el umbral de la puerta de la habitación que vas a visitar y mira alrededor desde ahí, en un movimiento circular lineal y izquierda a derecha o viceversa. Así estarás visitando toda esa parte de ese palacio de tu memoria. No es cuestión de entrar en todas las estaciones, puedes entrar si quieres, pero lo importante es que no sientas que estás rompiendo ninguna de las reglas de tu palacio. Solo lo tienes que mirar a los objetos, a las microestaciones y encontrar lo que estás buscando en tu memoria. No te preocupes si crees que no hay manera de que te cruces por tu propio camino al entrar en una habitación, salir y volver a entrar en otra. Siempre te puedes asombrar a la puerta de esa habitación para crear las conexiones entre las que hay dentro de la habitación. Cada vez que estés en una macroestación, muévete siempre de manera circular, en sentido de las agujas del reloj y de manera lineal, de izquierda a derecha, o viceversa si te resulta mejor. Si el baño es una estación terminal o principal, puedes empezar en ella y probar a moverte de manera lineal a través del resto de la casa sin pararte ni encontrarte con ningún obstáculo. Siempre puedes seguir fuera de la casa saliendo por la puerta principal, pero nunca te saltes la primera y segunda regla porque generan un corte en tu memorización. Tercera regla, dentro de cada habitación el viaje tiene que ser lineal. Dentro de cada macroestación tus ojos tienen que visitar toda la sala de una manera determinada. En viaje o camino visual que tienes que hacer en cualquier estación debe ser lineal, circular y continuo, de izquierda a derecha, viceversa. Eso te da velocidad, continuidad e integridad en el movimiento. Hay que moverse de manera económica y para no distraernos. Basándonos en la economía de los medios, no hagas un movimiento que cueste más de lo necesario. Hazlo siempre en línea recta y sin volver atrás o perderte en ir de un lado a otro y luego volver al principio. Imagínate que entras en el cuarto donde duermes, de izquierda a derecha, desde la izquierda de la puerta hasta la derecha, y te fijas en la línea recta que tengas a la altura de los ojos. Así puedes describir que en tu cuarto tienes una estantería, un cuadro, una cama, un escritorio, una silla, una pared y un monopatín. Un momento, ¿solo hay una pared en tu cuarto? Por supuesto que no, pero quizás en esa línea recta que han hecho tus ojos al recorrer la habitación desde el umbral de la puerta, solo han prestado atención a la pared que no tiene el cuadro. Por supuesto que no, pero quizás en esa línea recta que han hecho tus ojos al recorrer la habitación desde el umbral de la puerta, solo han prestado atención a la pared que no tiene el cuadro.
Fíjate entonces en los objetos principales que encuentres en esa línea recta. Utilízalos para hacer las asociaciones que quieras recordar y quizás en otro momento utilizas otros objetos que estaban en otro plano. ¿Hay que utilizar todos los objetos? Por supuesto que no. Lo importante es que sea algo lineal, fluido, tranquilo, como si posas la vista en diferentes cosas sin dejar de moverte alrededor, sin prisa y sin pausa. En el futuro, muchos de esos objetos o partes de esa estación se convertirán en una microestación, pero antes hay que practicar con lo fundamental. Cuarta regla. No hagas cosas que no harías en la vida real. Dentro de los palacios de tu memoria, solo puedes moverte de manera normal, a pesar de que viajas por tus palacios con tu imaginación y de manera mental. No puedes hacer cosas que no sean reales en la vida cotidiana. No puedes saltar de la terraza a terraza o atravesar paredes, aunque sea un pasaporte favorito. Sin embargo, puedes moverte entre un palacio y otro de manera más directa. En cuanto practiques esta técnica con un palacio, querrás usar más localizaciones para memorizar más cosas. En caso que tengas más de un palacio listo para usarlo, o si necesitas más de un palacio para almacenar mucha más información, puedes ir de un palacio a otro de una forma mágica cuando salgas de la puerta de entrada o salida de tu palacio inmediatamente. Aparecerás en la primera estación de otro edificio en el que estás pensando, por ejemplo, tu lugar de trabajo, una clase de tu colegio o un centro comercial. ¿No es estupendo? Tienes todos los lugares conectados en tu mente, es maravilloso. Nota importante, hay que planear y preparar los palacios con cautela. La mejor preparación tiene que seguir todos estos principios. Lo bueno es que con la práctica se hace automáticamente. Por ejemplo, puedes identificar el número de estaciones, normalmente micro, que vas a necesitar, dependiendo del proyecto en el que estás trabajando y las cosas que quieras memorizar en esa lista mental. ¿Cómo sabes que un palacio es bueno? La respuesta es sencilla y muy fácil. Un palacio de tu memoria es bueno cuando puedes hacer un viaje lineal por toda la distancia casi sin pensar ni en el viaje ni en el lugar. El verdadero éxito depende de lo específico que seas en el proyecto y lo que necesites memorizar. También puedes reutilizar cualquier palacio para divertirte recordando nombres y fechas, pero para que esta técnica sea realmente efectiva, todo va a depender de lo específico que puedes hacer todo el proyecto. Lo que puedes medir, mejorar con el tiempo y puedes memorizar información por adelantado con esta técnica. Como resumen, crea tu primer palacio de memoria usando un lugar cerrado que se te sea fácilmente reconocible, que sea muy familiar para ti, que hayas visitado muchas veces y tiene connotaciones positivas para ti, mucho mejor. Casi no tengas que pensar mucho en él. Podrías describir sus partes y su distribución sin mirarlo, entonces ya lo tienes. Dibuja el mapa de ese lugar. Ahora haz lo posible para que tu primer palacio de memoria tenga como mínimo 10 macro o microestaciones. Recuerda que una microestación puede ser un recoveco o un objeto de una habitación. Por ejemplo, piensa en una estantería que tiene varios compartimentos. Si te acuerdas de cuántos compartimentos exactos tiene, entonces se acaba de convertir en más microestaciones. Hay gente que tiene armarios que podrían ser tan grandes como otra habitación o un pequeño cuarto de baño. Entonces se convertirán en macroestaciones y también puedes utilizar sitios muy grandes que conozcas para empezar. Si tu casa tiene 5 habitaciones y puedes crear 10 microestaciones, objetos en cada habitación, tienes espacios para recordar 50 cosas, palabras, fórmulas, etc.
Después crea una línea para conectar todas las estaciones que necesites. Asegúrate que al viajar para ese lugar no te quedas atrapado en ninguna habitación y que no te cruzas con el camino contigo mismo. No tienes que hacerlo siempre, pero puedes mirar el interior de cada estación solo desde el umbral de tu puerta. Con el viaje lineal me refiero al foco de lo que vas a recordar en esa habitación. Debes hacerlo en línea recta, en una cosa detrás de otra y con una cierta circularidad al respecto, de izquierda a derecha o viceversa. Lo mejor es dejar la salida de la casa para el final. Eso te permite conectar ese palacio a la memoria con otros palacios que tengas que usar en el futuro. Así vas a poder añadir nuevos lugares y recuerda que para ir de un palacio a otro no necesitas salir del exterior y perderte. Solo tienes que cruzar la puerta de salida principal para entrar en el macroestación de otro palacio. Repasemos, ¿ya has elegido un lugar cerrado? ¿Lo has distribuido y has conectado las estaciones? El viaje dentro del palacio cumple las 4 reglas. Ahora, dale un nombre al palacio y haz una lista de estaciones. El mapa te ayudará a tener una representación visual del lugar. La lista escrita de las estaciones hace que el cerebro vea lo lineal de todo el sistema. Ahora deberías repasar y ensayar el viaje dentro del palacio de la memoria para que puedas navegar por dentro del palacio cuando lo empieces a usar en las siguientes páginas. Puedes usar tus manos moviéndolas en el espacio para repasar el palacio. Cuando se mueven las manos hay una cognición mental superior junto a la visualización. Si el viaje por tu palacio no cumple las reglas, no es un palacio y no servirá a su propósito. Necesitas conocer tu palacio y el camino que vas a recorrer a la perfección. Harry Lorian dice que usar los palacios de la memoria siempre tiene efectos positivos, pero hay que usarlos con las técnicas apropiadas, siguiendo los pasos necesarios para conseguir una memoria prodigiosa. Por último, felicidades, acabas de crear tu primer palacio de la memoria. ¿Quieres llenarlo de información que no olvidarás fácilmente? Punto número 3. Este es el título número 3. ¿Cómo memorizar? Ahora ya sabes cómo crear un palacio de la memoria. Debemos profundizar en lo importante. Cómo memorizar información dentro del palacio. Así vas a crear nuevo conocimiento porque el contexto en el que recuerdas siempre vas a ser distinto cada vez que lo recuerdes. Todo ello va a hacer que se generen nuevas conexiones dentro de ti mismo, de la misma forma en que un actor nunca dice las mismas líneas una y otra vez en cada función, aunque a nosotros nos lo parezca. ¿Por qué la historia de Simónide fue algo significativo, tanto como para que durara hasta hoy? No es por el origen, sino porque incluye varios principios del palacio de la memoria. El primer principio es lo imaginario. Tu imaginación consiste en utilizar imágenes y usar nuestra imaginación para codificar la información que queramos memorizar, asociándolo con otras cosas. Como ya sabes, el primer paso es tener un palacio de la memoria. En él vas a asociar lugares en tu mente con información estratégicamente planeada de antemano para poder recordarla en el futuro, para colocar esa información y que sea memorable, es decir, fácil de recordar. Vamos a usar imágenes de una manera determinada. Hay que asociar imágenes que conoces con las estaciones que tenemos en nuestro palacio. Para recordar tanto la conexión como la imagen, lo mejor es exagerar esas imágenes, hacerlas más grandes, más brillantes, más coloridas y llenarlas de toda la energía posible. Se puede hacer incluso si crees que no tienes imaginación. Cuanta más exagerada sea la imagen, más llamará la atención. Imagina que es algo tan potente visualmente que si lo vieras pasar por delante de ti en la calle, te girarías de inmediato. Esa imagen que
harías que girarías la cabeza y que abrieras más los ojos y la boca estupefacto. Cuanto más salvaje y más grande sea la imagen, mejor. El segundo principio es el de la acción. Debes poner en movimiento las imágenes que quieras memorizar. Por el principio anterior, las imágenes ya son más intensas y extrañas de lo normal. Al hacer que se muevan, harías la escena más vibrante y presente en tu mente. Inyecta magnetismo a las imágenes en acción. Exagera todo al máximo siempre en tu propio estilo, utilizando la imaginería relacionada con los conceptos también si lo necesitas. No hay que ver esas imágenes con detalle en tu mente. Lo más importante es que no sea una imagen estática, pon más colores y más energía y añade acciones que lleguen a ser incongruentes, lo más extraño posible. Te pongo un ejemplo. Imagina que quieres memorizar el nombre y gustos de varios clientes. Un cliente te comenta que prefiere que le llamen Paco, le gusta comer hamburguesas y tiene un perro. Yo conectaría toda esa información con la siguiente escena. Encima de la mesa de la estación de mi despacho, en el palacio de mi memoria, hay un paquete de papeles. Encima de esos papeles, imagino a ese cliente. Encima de esos papeles, imagina a ese cliente. Conecto una sílaba de su nombre, pa y guión co, que dice en total Paco. Con los papeles pa, el cliente está a punto de dar un bocado a una hamburguesa que tiene en una mano y al mismo tiempo está paseando un perro furioso con otra mano. Si exageras más la furia del perro, es más reconocible y se memoriza más fácilmente. Ahora vamos a hacer la imagen más fuerte y más incongruente. Imagina que el perro es más grande que el hombre, en doble de grande, y ahora imagina que el perro está babeando de rabia. Babea tanto que está echando una catarata por la boca. Esa catarata está creando un río y un gran charco. Para hacerlo aún más incongruente, imagina que del charco sale un inmenso tiburón blanco con una boca bien abierta, con 20 dientes que son navajas y cuchillos, y que quiere comerse la hamburguesa que se iba a comer el dueño del perro. Pero como el hombre no le va a dar la hamburguesa, el tiburón dispara fuegos artificiales para distraer al hombre. Cuando gastes unos segundos en hacer una imagen así de exagerada y de incongruente, consigues que en el futuro sea tan vívida que no te costará nada recordarla, y también puedes usar más detalles y acciones. Haz que la imagen sea tan potente que haya mirarla que uno se tenga que quedar fijo y mirándola hipnotizado como si fuera un imán. ¿Has visto la película La Máscara? ¿Recuerdas lo exagerado de las expresiones y las acciones de aquel personaje que se pusiera la máscara para conseguir una memoria prodigiosa? Visualiza todo lo que quieras memorizar con el mismo ímpetu, con más colores, más energía, más acciones descabelladas, como si la imagen fuera propia de dibujos animados, como si formara parte de la película Quien mató a Roger Rabbit. Además, así le das a la imagen una personalidad que está íntimamente relacionada contigo. Nunca te imagines cosas que sean de otra persona, sino lo que venga de tu propia persona, usando cosas que te interesen, de tu cultura, de tu entorno. Todo lo que sean asociaciones deben ser particulares y personales. Cuanto más personal sea la imagen, más potente será y la podrá llevar a un nivel superior. El poder exponencial de combinar lugares conocidos por ti con tu propio imaginario y acciones hace que aumente la posibilidad de recordar cualquier cosa sin esfuerzo. Hay más opciones de que las recuerdes, porque recordarás el lugar dentro de tu palacio de la memoria y que pusiste algo más allí que encima de unos papeles sobre la mesa del despacho. Si hay un hombre que
se quiere comer una hamburguesa y al mismo tiempo está sacando a pasear a un perro rabioso al doble de grande, un perro que al babear crea un charco en donde sale un tiburón que está a punto de comerse la hamburguesa que tiene el hombre en la mano. ¿Qué tipo de tiburón era? Eso es, un tiburón blanco. ¿Qué tipo de dientes tenía? ¿Y cómo se llamaba el hombre? ¿Qué le gustaba? La segunda manera de aumentar la probabilidad de que te acuerdes una imagen como esa es lo que ocurre al volver al lugar donde la uniste al despacho. Las imágenes no son abstractas sino concretas y tienen relación con lo que quieres memorizar. Volviendo al principio, ¿por qué la historia de Simónides era tan poderosa? Porque tiene los tres elementos: un lugar, acciones e imaginación. El lugar, un comedor, donde estaban celebrando un banquete. No importa que no sepamos cómo eran las casas o los banquetes en Grecia, porque lo conectamos con lo que reconocemos como una casa y un banquete en nuestra realidad. El hecho de que el edificio se viniera abajo y se derrumbara es algo que impregna de imaginación de toda la escena, porque nos lo podemos imaginar fácilmente. Si te digo que imagines un edificio que tiene un montón de dinamita en su interior y que explota, y es fácil recordarlo en tu mente. Todos tenemos imágenes similares en nuestra mente que nos impresionaron cuando la vimos por primera vez. Por todo esto, la historia de Simónides es tan memorable, fácilmente recreable. Además, tiene unos elementos dramáticos que son difíciles de olvidar. La muerte de las personas que estaban en el interior del edificio. Muchas historias que no tienen esos componentes dramáticos, por eso no tienen esa cualidad memorable que hace que nos olvidemos de ella. Lo mismo pasa con las historias de Harry Potter. Si las has leído, con sus lugares y acciones, ¿no te sorprendió la estación de tren donde llega el tren fantasma? ¿O el coche volador y los animales míticos vivos? Pero, ¿qué pasa si no soy visual? A estas alturas es probable que te hayas hecho esa pregunta. Siempre surge, ¿qué pasa si no soy visual? Absolutamente nada, no tienes que ser visual, solo tienes que pensar en las imágenes y tendrás el mismo efecto positivo. No necesitas ver en tu mente al hombre de la hamburguesa o los detalles de los dientes del tiburón nadando en las cataratas y charcos de rabia del perro gigante. Solo tienes que pensar cómo sería todo eso. Piensa en el concepto. Inmediatamente lo estás visualizando. Aunque no lo creas, así creas puentes y caminos. Concéntrate en cómo sería eso y ponlo en un lugar determinado. Lo mismo pasa con los colores. Si no los ves claramente, por ejemplo, porque el concepto y la imagen sigue estando en el mismo lugar, ejercicios para ser más visual. Para resolver algo así, lo mejor es utilizar las cosas que tú conozcas. Si crees que no eres visual, entonces sírvete de gente conocida. Por ejemplo, yo sé quién es Tom Cruise y no necesito verle físicamente para saber en mi mente cómo es. Es en un camino para crear cosas más visualmente en tu cerebro. Eso es un camino para crear cosas más visualmente en tu cerebro. Como para piratear tu sistema de memorización, utiliza gente y cosas muy conocidas por ti, tan conocidas que no tengas que pensar en ellas para describirlas, que sean de tu interés y tengan una conexión con tu vida. Gente famosa, hobbies, etc. Lo más divertido es ver toda esa gente famosa que conoces haciendo acciones ridículas para crear una imagen irrepetible y tan memorable que tienes que contarla con los amigos para reíros de lo exagerado de la situación. Cuanto más descabellado, mejor. Cierra los ojos. ¿Puedes ver a Tom Cruise? ¿Le puedes ver dentro de tu palacio de la memoria?
y el presidente del gobierno de tu país. Ahora puedes verle incluso besando apasionadamente a Tom Cruise, que se retira con asco porque no entiende cómo puede haber pasado eso. Parte de un concepto general y particulariza todo lo demás con los elementos de tu alrededor y de tu vida que sean significativos para ti. Gente, acciones, etc. Ahora solo toca practicar esos ejercicios de visualización. Otra cosa que puedes hacer es una lista de actores, políticos, dibujos animados, gente famosa que sean importantes para ti y que conozcas bien, al menos físicamente. Tener una lista como esta con sus imágenes correspondientes te servirá para tener personajes que poder usar en tus locas asociaciones de memoria. Cuando memorices cosas de un libro de texto, algo en tiempo real, siempre vas a necesitar personajes a mano que te ayuden a componer el viaje por tu palacio de la memoria. Así tendrás una lista de vocabulario visual. Los actores y gente famosa son algo extraordinario para tener siempre presente porque los conectamos casi inmediatamente con acciones. Son un gran portal de verles dentro de acciones extrañas, desubicadas. Por otro lado, para ver cosas mejor en tu mente, si crees que no sabes visualizar, lo mejor que puedes hacer es volver a dibujar. Coge un papel y empieza a dibujar cualquier cosa. No hace falta que copies. No hace falta que copies. Que lo hagas bien o que lo hagas mal, da igual, pero haz conexiones, prácticas diarias haciendo oradores de dibujo y formas. Si vas a una charla, no tomes notas, graba la charla, revísala después y dedícate a hacer bosquejos y dibujos, lo que sea. Permite que los elementos visuales de tu mente trabajen junto al material que estás escuchando. Escribir notas es un ejercicio cognitivo que tiene lugar escribiendo símbolos abstractos mientras escuchas ideas concretas que son auditivas. Solo escucha lo que pase en una charla y pinta garabatos. De esta forma es como rompes la conexión entre escuchar y traducir en códigos abstractos de escritura y lo llevas a conectarlo con símbolos sin conexión. Es la manera de acceder a diferentes partes de tu cerebro. Si quieres llevar algo así a un nivel completamente diferente, hacer experimentos fabulosos con tu cerebro mientras estés escuchando una clase, que será mejor que grabes si quieres. Ponte a dibujar con tu mano más débil. La mano débil es la contraria con la que escribes o dibujas normalmente. Presta atención. ¿Qué hace una cosa así a tu capacidad de retención y concentración para aumentar la memoria y conectarla a la técnica de los palacios de la memoria? También puedes estudiar arte. No es necesario que lo hagas de manera tradicional, sino leyendo libros sobre arte o visitando exposiciones, viendo ejemplos en internet, etc. Tienes que ver con coleccionar listas de personajes o cosas. Si haces una lista de objetos curiosos que te llamen la atención en obras de arte, luego vas a poder conectarlas más rápidamente con tus asociaciones dentro de tus palacios. Por ejemplo, las pinturas de Salvador Dalí están llenas de elementos que se pueden usar fácilmente si esos objetos te parecen muy abstractos. Siempre puedes usar elementos de arte clásico como la Mona Lisa, la Da Vinci, las Meninas de Velázquez o el David de Miguel Ángel. Extiéndelo a cosas que son muy famosas y que tú conozcas de sobra. Y si no las conoces, buscas cosas que te llaman la atención de manera que en cuanto cierres los ojos, las puedes recordar. Quizás las hayas visto cientos de veces sin prestar atención. También puedes prestar más atención a la estética de series o programas de televisión que te gusten, mejor si te apasionan. Los elementos visuales de esas series o programas son parte del mensaje que transmiten, de la atmósfera y de la metáfora de la historia que tienen. Puedes usar esos elementos representativos para ser más visual.
y puedes hacer lo mismo con iconos populares de tu cultura, como la M en una cadena de comida rápida o la B de vino alargada con una marca de deporte. ¿Sabes a lo que me refiero? Son ejemplos de la conexión con elementos más generales, con los que no te tienes que sentir cómodo si has tardado en darte cuenta de que restaurantes o empresas de ropa de deporte estaba hablando. No pasa nada. Seguro que haya otros iconos de marcas muy conocidas para ti que deberías incorporar a tus conexiones visuales para hacer tus palacios más poderosos. Siempre puedes recrear todos esos materiales en tu memoria cuando termines de ver una película que te haya gustado. Pasa algo de tiempo reviviendo y visualizando las escenas más impactantes e increíbles, las que te fascinaron y te sorprendieron más, aquello que te hizo decir, no creo lo que ven mis ojos. Cualquier cosa que te hiciera alucinar, abrir tus ojos y tu boca de emoción al abrir más los ojos de la sorpresa. La información llega antes al nervio óptico que la pueda transmitir más rápido a tu cerebro y quedar impactado allí por su uso posterior. Reconstruir tus sueños es algo que también te recomiendo que hagas por todos los elementos raros que luego puedes añadir a tus memorizaciones. Lo primero es proponerte escribir absolutamente todo lo que recuerdes de tu sueño, nada más despertarte, aunque solo sensaciones. Céntrate en los sueños y luego reconstrúyelos en tu palacio. Incluso puedes poner esos sueños dentro de palacios particulares para que luego puedas recordarlos cuando quieras. Es otra manera de ser más visual aún. En resumen, exagera las acciones y el imaginario que vayas a colocar en tus viajes dentro de tus palacios. Es la manera de codificar información para que puedas recordarla. Para ello se necesita tener una habilidad visual que se mejora con determinados ejercicios de visualización. Por ejemplo, haz una lista de personajes importantes en tu vida o interésate más por el arte. ¿Qué personajes y artistas famosos recuerdas que he mencionado? ¿Qué hacían? Lo más importante es que lo hagas dentro del Palacio de la Memoria que hayas creado. Siempre debes usar imágenes que sean interesantes y llamativas para ti. No tienen sentido recopilar imágenes que no tengan sentido o que no sean interesantes para ti. Solo identifica lo que te gusta. Mira cómo puedes usarlo para desarrollar todos estos ejercicios y crea una lista de referencia con personas y cosas. Pero déjame que te cuente un ejemplo mucho mejor de cómo memorizar. Anthony Metiever tuvo que memorizar una larga lista de conceptos filosóficos sobre la amistad para defender su tesis doctoral. Cuando recogió los conceptos más importantes, los puso en práctica con una técnica del Palacio de la Memoria. Primero hizo una lista de todos los palacios que tenía que usar y los enlazó a lugares que conocía de antemano. Creó un sistema alfabético de los palacios nombrados según el propietario o nombre del lugar, el bar de Luis, la oficina de María, etc. Después los enlazó al nombre de los filósofos que necesitaba recordar. Es decir, para memorizar todo lo que Aristóteles pensaba sobre la amistad, usó el palacio de la casa de su amigo Anthony. Hizo lo mismo con todos los demás pensadores, enlazando sus nombres con los palacios de la memoria que ya tenía. El hecho de usar el alfabeto para algo así es muy práctico, porque todo el mundo lo tiene interiorizado. En el caso de los nombres a asociar tengan nombre y apellido, es mejor utilizar el apellido y conectarlo con el nombre o el apellido del propietario en lugar del palacio. El propietario del lugar del palacio. Aristóteles igual casa de Anthony. Bataille igual instituto de Barrymore. Cícero igual apartamento de Christine. Jacques Derrida igual la casa de música del señor Daniel. Platón igual a casa de Paul, etc. En la casa de Anthony se necesitaba almacenar los siguientes puntos fundamentales. Número 1, dormitorio.
El concepto de filia sirve para la familia, pero no para amistades voluntarias. 2. Baño. 3 clases de amistad: placer, utilidad y virtud, o lo bueno. 3. Lavadora. Amistad virtuosa. Un buen amigo ama al otro por el bien del otro, mientras el amor de uno mismo se es honrado y mantenido. 4. Horno. El amigo por utilidad ama a la utilidad y no al amigo. 5. Fogones. El amigo por placer ama al placer y no al amigo. 6. Lavabo. Actuar por el beneficio del otro necesita que no implique sacrificio. 7. Congelador. Incluso en una gran ciudad, la amistad virtuosa no se encuentra fácilmente. 8. Mecedora. Tener amigos virtuosos es reconocer la virtud en el otro. 9. Televisión. Aristóteles nos muestra cómo la ausencia de amistad hace que la virtud de uno mismo sea imposible. 10. Sofá. La comunidad política siempre es superior al ciudadano. 11. Piano. Los individuos no pertenecen a sí los mismos. 12. Puerta de atrás. Nadie decide por sí mismo cómo actuar en el mundo. Otro ejemplo serían las ideas de Jacques Derrida, que siguieron el siguiente esquema. Dentro del palacio de la clase de la música del señor Daniel. 1. Piano en la esquina de la derecha. La amistad siempre es modulada por el género. 2. La tarima del profesor. Los amigos masculinos sirven como herencia uno al otro. 3. La esquina de la izquierda. La política de género de la amistad significa la exclusión. 4. Batería. Nietzsche, el único y verdadero amigo es un adversario. 5. Misía. El oponente tiene valor. 6. La pizarra. La paz en la amistad es un estado de ejecución. Te habrás dado cuenta de que las estaciones no son todas macro, que no tienen que mencionar todas las estaciones y que se puede pasar de una microestación como el ordenador a una macro, como la secretaria de la escuela o la siguiente clase después de la clase del palacio en la misma línea. Recuerda que el viaje es lineal. Estas líneas dan subconsciente seguridad de que al procedimiento no va a olvidar ni perder nada. Siempre tenemos miedo de perder cosas, pero en este caso no ocurrirá así. Ahora bien, ¿cómo seguir y hacer las asociaciones? En el caso de Aristóteles y Maquiavel, puso un dormitorio de casa de su amigo Antonio Aristóteles atendiendo a los hijos de su familia al mismo tiempo que ignoraba a sus amigos haciéndole burlas escandalosas. La idea de memorizar era que para el filósofo la filia y la familia eran más importantes que la amistad en sí. Cuando Aristóteles pasa a la siguiente estación, el baño está pegando a la reina Isabel por placer, usando un bate de béisbol y jaleado por toda una grada que mira por la ventana del baño. ¿Por qué? Porque hay 3 tipos de amistad: la basada en el placer, pegar por placer; la utilidad del bate; y la virtuosa o buena, grito del público por ser tan bueno. En el palacio creado para Derrida, la clase de música del señor Daniel, nada más entrar uno se puede imaginar a Derrida travestido de mujer y cantando I'm just a gigolo mientras aporrea el piano. La idea es que para el pensador la amistad dependía del género. Para el creador del palacio, tanto la imagen como la canción tenían un significado más potente del que te imaginas. Al seguir con la mirada y llegar a la tarima del profesor, el siguiente estación, Maquiavel veía a Derrida en una armadura y Armando Caballero, un amigo, mientras chillaba a pleno pulmón: herencia, heredero. ¿Qué sentido tiene según Derrida? Los amigos masculinos sirven como herencia el uno al otro. Podría continuar visitando todas las estaciones y todos los conceptos que Maquiavel necesitaba para memorizar, pero seguro que te has hecho una idea del proceso, ¿verdad? También habrás notado un concepto importante: las imágenes puente. Originalmente la imagen puente eres tú.
haciendo el viaje. Normalmente uno se asocia y hace el viaje por el palacio en primera persona, pero puedes hacer que una misma figura haga todas las partes del viaje para ti. Habrá más conexión y será un elemento de unión más. Si tienes que acordarte de ideas de autores específicos, puedes buscar fotos de los autores y luego imaginártelos haciendo las acciones exageradas, aunque ellos sean también las figuras puente. Hazles hacer cosas absurdas que estén vinculadas con lo que necesitas conectar. Este es el proceso. Primero identificas información que necesitas y la pones en un lugar del viaje, en una macro o microestación, y después creas imágenes exageradas al mismo y las asocias a la idea o concepto que quieres memorizar. Cuanto más exagerada va a ser mejor. Asegúrate que las imágenes tengan mucha energía, entusiasmo, que sean emocionantes, significativas, vibrantes, coloridas o con gran intensidad. Todo lo haces en el proceso de memorización. Luego harás algo más directo, aunque quieras recuperar la información revistiendo ese viaje de manera lineal, pero antes, para que todo se grabe de tal forma que resulte inconfundible, hay que repasar. Punto número 5. ¿Cómo repasar y recordar lo memorizado? Si a estas alturas piensas que la técnica del Palacio de la Memoria lleva mucho tiempo y trabajo, es cierto, pero cuando pongas esta estrategia en marcha, comprobarás que tendrá mucho más tiempo para ti y que reduce todo el esfuerzo más de lo que piensas. No permitas que la idea negativa te distraiga de conseguir una memoria prodigiosa que puedes utilizar en todos los aspectos de tu vida. Una vez que memorices algo, hay una estrategia para recuperar esa información y puede hacer que no se olvide fácilmente a lo largo del tiempo. Hermann Ebbinghaus, del año 1850 a 1909, es una figura importante en el estudio de cómo funciona la memoria de la manera científica. Lo malo es que probó la mayoría de sus ideas solo en sí mismo. Estoy hablando de la teoría de la curva de aprendizaje, la curva del olvido, el efecto del espaciado, el efecto primario y el efecto de posicionamiento en serie, explicado en su obra Über das Gedächtnis sobre la memoria, una contribución a la psicología experimental. Uno de los conceptos principales de Ebbinghaus es que el aprendizaje y la retención se degradan exponencialmente con el tiempo, y en el orden en el que aprendes y retienes. La información memorizada se pierde en el tiempo y también en relación al orden en el que lo memorizaste. Por lo tanto, cuanto más tiempo inviertas en información, cuanto más prioridad le des, tendrás más posibilidades de que se quede marcado en tu memoria a largo plazo. Esto pasa por dedicarle más proceso a la hora de memorizarlo, no solo por prestarle atención. Prestar atención a algo no implica que estás procesándolo. Leer algo no implica asimilarlo. Lo mismo que escribir. El hecho es que repetir lo mismo muchas veces no hace que lo memorices antes. Seamos sinceros, no recordamos lo que queremos porque no le prestamos la atención necesaria. ¿Cuántas veces habías escuchado e incluso dicho, disculpa, ¿cómo te llamas? Soy malísimo con los nombres. Para solucionar algo como el olvido, me gusta lo que dijo Benjamin Franklin. Si mides todo lo haces mejor. Dedícate a anotar todos tus progresos con el método de los palacios. Después de memorizar la información de cualquier palacio, debes usar el ensayo del recuerdo para combatir y derrotar la curva del olvido. Eso implica la revisión de lo que has memorizado. Se suele tener la idea de que lo que memorizas más recientemente es más fácil de recordar. Por eso muchos estudiantes prefieren estudiar el día antes o momentos antes del examen, pero el orden y cuando memorizas no tiene nada que ver con estas ideas. Hay que hacer cálculos matemáticos. Para practicar el ensayo de recuerdo vamos a seguir la regla del 5 de Dominique O'Brien.
partimos de la idea de que cualquier cosa que se quiera memorizar hay que repasarla. En nuestra técnica, en repaso, es volver a hacer el mismo camino por tu palacio de la memoria. La regla del 5 te muestra cuándo hacer esos repasos. Primer repaso, inmediatamente. Segundo repaso, 24 horas después. Tercer repaso, una semana después. Cuarto repaso, un mes después. Quinto repaso, 3 meses después. Pero te recomiendo hacer más repasos de manera sistemática y que seas tú quien cree tu propio horario y programa de repaso de acuerdo a tus necesidades, la práctica que tengas y tus resultados. Cuando empieces, utiliza la regla del 5, pero después de 3 meses comprueba todo lo que recuerdas y establece nuevos tiempos para repasar. Crea tu metodología dependiendo de los resultados que tengas. Es mejor tu método que un sistema. Repasa de manera lineal, desde el principio pasando por todas las estaciones, pero repasa también desde el final hacia el principio y desde el medio en adelante y del medio hacia atrás para superar el efecto de la memorización reciente. Identifica el punto medio de tu viaje y ve hacia adelante, hacia atrás desde ese punto o juega con varios dados e identifica la posición que te digan los datos y lo que memorizaste. Si ensayas el repaso no perderás frescura. También te puedes examinar a ti mismo o a ti misma para ver si tu memoria a lo largo plazo está funcionando mejor que antes. Aunque repases tu palacio por primera vez, haz el siguiente paso en otro lugar físico y en otra situación y sepárate de las notas que hayas tomado, libros, notas, etc. Es mejor escribir todo a mano. Pretende ser el profesor y ponte un examen sobre tu palacio. Prueba que todo sigue en su sitio y comprueba las respuestas usando solo tu imaginación. Relajado, sin frustración, confía solo en tu mente. Si hay algo que no recuerdas, repasa por qué esa cosa en particular no funciona. Cambia las asociaciones o el foco de las exageraciones. Si añades algo nuevo a lo creado en algo que olvidaste, vas a ganar más que si rechazas todo lo que creaste en un punto. Accede a tu memoria, tu escritura y tu creatividad a la vez con la que estás convirtiendo todo en conocimiento y memoria a largo plazo. El gran Harry Lorayne dijo que si no se presta atención al material en primer lugar, no se memoriza. Si lo haces desde varios puntos de vista, mejoras tu memoria. ¿A qué esperas para ponerlo en práctica? De aquí te invito a que pongas en práctica todo lo que has leído hasta ahora y te dejes sorprender por el resultado. Disfruta de tu palacio de la memoria. Punto número 6. Preguntas y dudas frecuentes. ¿Cuántos palacios tienes que construir? Yo tengo 169 más o menos. ¿Te parece mucho? Construye tanto como desees y con el propósito que necesites y solo tienes que hacerlo mentalmente. Aunque lo mejor es tener una lista escrita de qué palacio usas y su propósito específico. Cuando quieras memorizar algo, pregúntate cuántos trozos de información necesitas memorizar. Entonces puedes ir colocándolos en diversos compartimientos y secciones y crear cualquier palacio. Aparte de ahí, una lista de vocabulario, una lista de reyes, conceptos de un capítulo específico, lo que quieras. ¿Por qué no se enseña esta técnica en educación tradicional? Quizás nada más llegar a tu colegio te enseñaron por dónde ir en caso de que hubiera que utilizar una salida de emergencia. O nada más empezar la escuela te enseñaron el camino de secretaría y dirección. O el camino de varias tutorías, laboratorios y clases. Todo eso son estrategias de memorización basada en lugares. No son palacios de memoria, pero es un comienzo. Discutir por qué nos enseña de manera regular requiere otro tipo de debate, pero dejémoslo en el hecho de que lo que sea que se ha seguido manteniendo en el sistema educativo
es lo que se produce unos resultados que se esperan de los siguientes estratos de la sociedad. Digamos que esta técnica es tan efectiva que puede convertirse en una amenaza para gente por encima que no está interesada en el progreso de la sociedad por el bien común. ¿Se pueden memorizar notas musicales y melodías con estos palacios? Dependiendo del instrumento, puede resultar más accesible o no. ¿Qué puede memorizar con los palacios de la memoria? Dicen que lo mejor es memorizar vocabulario de un lenguaje extranjero que quieras aprender o estés aprendiendo. Los palacios de la memoria son fabulosos, pero vale para cualquier otra cosa que decidas memorizar, porque el que tiene que hacer las asociaciones eres tú. La técnica del palacio permite que luego puedas acceder a muchísimo más rápido a la información conectada con ese lugar, macro y microestación. ¿Te hace memorizar con el palacio de la memoria más inteligente? Sí y no. Se ha demostrado que ciertas zonas del cerebro de los taxistas de Londres almacenan muchísima información espacial, aunque solo les sirve para Londres. ¿Les hace eso más inteligentes? Quizás porque tienen una percepción distinta de su entorno. ¿Cómo se compara la técnica del palacio de la memoria con otros métodos para memorizar vocabulario de otro idioma, por ejemplo? No hay nada malo por usar otras técnicas de memorizar, aunque no puedas usar palacio de memoria dentro de otro método. Sin embargo, puedes hacer lo contrario y utilizar otras asociaciones y ejercicios de mnemotécnica dentro de cualquier palacio. Lo fundamental de los palacios es la idea de localización. No tenemos que recordar lugares conocidos porque ya son concretos y no abstractos como otras técnicas de asociación. Lo primero que haría con un idioma extranjero es hacer un palacio de la memoria para este idioma en concreto. Determinar cuántas palabras quiero aprender por día, en qué orden y cuál es su secuencia de importancia. Esa es una manera de empezar, y si quieres usar otras técnicas de memorización, hazlo dentro de un palacio de la memoria.